yo te había preguntado si el proyecto de la escuela y el proyecto del polideportivo había tenido, había seguido o si directamente eso ya no existe. Y no Bueno, terminé de escuchar tu respuesta. bueno, respecto al polideportivo, no, porque quedó el megaestadio este para eventos recitales. Y respecto a la escuela, cuando nosotros lo planteamos en la legislatura y en el gobierno, este tema, lo que dijo el gobierno, fundamentalmente la respuesta que nos dieron de parte del Ministerio de Educación es que la escuela se iba a construir en algún lugar de la Comuna 15, en tanto y en cuanto considerara el Ministerio de Educación que hacía falta una escuela. Eh, Ah, para, esto, para esto digamos que la Comuna 15 abarca Chacarita, Villa Crespo, Paternal, Parque Chas, o sea que es en un radio tan amplio que no tiene nada que ver con Villa Crespo si la pueden poner por ahí en Parque Chas, digamos, ¿no? claro. Bueno, es una Mm, maniobra que mm, creo que también lo hicieron ahora cuando firmaron el convenio nuevo en San Lorenzo, este nuevo convenio lo firmaron hace un mes, donde el ujú. proyecto original sacaron la construcción de la escuela, la biblioteca, la policía, la comisaría que iban a hacer, y San Lorenzo le paga una indemnización de 3,5 millones de pesos al gobierno para que se construya en otro lado. Con Sí. respecto a esto, lo que yo decía de los vecinos, bueno, nosotros nos movimos. Al principio tuvimos algunos problemas porque eh, los hinchas de Atlanta, los simpatizantes de Atlanta, consideraban que era una movida que estábamos haciendo contra el club y que se les estaba enfrentando a un negocio que para ellos era redituable, porque claro, era plata que le iba a entrar para el club. Todo esto siguió, fue toda una lucha, como dije antes, muchos vecinos y vecinas no creían que iba a ser tan grave lo que iba a pasar cuando nosotros les decíamos lo que iba a pasar cuando empezara a Mm. funcionar. Y hasta así fue hasta que llegamos al 1 de noviembre de 2019, donde se inauguró el estadio. Se inauguró el mega estadio con un recital de la chica esta Tini, Mm. eh, y fue un caos absoluto desde las 6 de la tarde, el tránsito cortado en 4 cuadras a la redonda, Ujú. donde los vecinos que tenían que entrar en ese radio no podían entrar con sus autos, tenían que demostrar que vivían allí con los documentos, los que entraban a pie también eran con vallas eh, eh, interrogados para ver para dónde iban. Bueno, Mm. un caos, los chicos de agentes del tránsito tratando de hacer lo imposible para ordenar el tránsito. Imagínense que estamos hablando de dos avenidas como Avenida Corrientes y Juan de Justo, donde además Ujú. Juan de Justo tiene el Metrobús, entonces la circulación de los autos particulares se hace bastante difícil porque es mucho más angosta la Juan de Justo en toda esa área. Lamentablemente hubo un hecho fatal porque producto del tránsito y de la congestión del tránsito en la avenida Juan B. Justo y Camargo, que está el Metrobús justamente, los agentes de tránsito, los chicos que estaban tratando de que los conductores de auto mínimamente le atendieran las indicaciones de ellos, que no atendían, porque obvio, al ser, ustedes saben como cuando se arman esos, este, esos este, embotellamientos de tránsito, es terreno de nadie, por más de que Ujú. haya autoridades o alguien que, por supuesto la policía mirando para otro lado, los chicos de tránsito arreglándose solos, y salió un muchacho joven, 30, 35 años, salió de su casa por Juan de Justo, vio que estaba cortado el tránsito en la mano de los autos particulares y él cruzó para la vereda de enfrente, pero no vio que por el Metrobús, como el Metrobús tiene vía más libre para andar, circulaba un ómnibus y lo atropelló. Lo Sí, atropelló y lo mató, sí, lamentablemente. sí, No horrible. podemos, no podemos decir que la culpa es del megaestadio, pero sí es producto del caos que se armó allí. Bueno, a partir de ahí tuvimos 3 y 4 veces por semana recitales
en el estadio con todo lo que significaba esto, tratando sí, nosotros de hablar con las autoridades para que, bueno, mínimamente ordenaran un poco más el tránsito, pudieran no tener desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana cortado todo el barrio, porque vos mm, imaginate que a las 8 de la noche alguien tenía que viajar, ponele, tiene un viaje, tiene que bajar con las valijas y tenía que caminar 4 o 5 cuadras hasta encontrar un taxi, o si mm, volvía, o una persona enferma, o una sí. persona que necesita movilizarse con un auto, bueno, todo un trastorno que nosotros lo vinimos, y ahí fue donde muchos vecinos empezaron a darse cuenta que lo que lamentablemente, lo que nosotros decíamos era que había convertido en realidad. Sí. Eh, Yo lo que pensaba era eso, cuando uno empieza a pensar en todos los casos, ¿no? Recién estaba diciendo acá, soy Adrián, una psicóloga que tenía su consultorio enfrente del estadio, no podía atender a sus pacientes, la gente claro, que en silla de ruedas tenía que llegar a su casa y no puede llegar con el auto, bueno, y una serie, o con auto, o con taxi, o con lo que sea. A mí me parece que muchas veces sucede que muchas de las personas que habitan esta ciudad les cuesta ponerse en el lugar del otro, ¿no? Como que yo no sé, tal vez me gustaría que vos lo comentaras, cuántas personas los apoyaron, quiénes, qué pasó con el Consejo Consultivo, qué pasó con la Junta Comunal, qué pasó con la legislatura, o sea, qué apoyo obtuvieron también de otras asociaciones vecinales y demás, porque yo creo que nos está faltando, no solamente por este caso, digo, por muchos casos que nosotros estamos viviendo, nos está faltando ver a la ciudad como una integralidad y entender que la calidad de vida de quienes habitamos y quienes transitamos por esta ciudad depende de lo que decidamos hoy, es decir, qué pasa con el código urbanístico y qué pasa en la legislatura afecta nuestro presente y nuestro futuro como habitantes, nuestro futuro familiar, nuestro futuro como sociedad, o sea, pierde identidad del barrio, ya no es el lugar donde habíamos vivido los últimos, no sé, 5, 10, 15, 20, 40 años, y, y eso me da la impresión, no sé qué te parece a vos, que le cuesta mucho verlo a la gente. Es como que, bueno, si pasa en otro lado, no me afecta. sí, bueno, es así. En el barrio hubo una serie de transformaciones. Muchos vecinos decían va a venir el progreso, es para mejor porque el barrio va a cambiar. Pero claro, cambió a qué? Ahí empezaron a ver aparecer boliches, Mm, bares con cervecería, mm, restaurantes, no mucho porque lo frenó después la pandemia, todo esto, pero empezó a ver eso, locales comerciales donde los propietarios empezaron a apretar a los inquilinos porque, claro, veían el negocio, entonces subían muy alto los alquileres, que quizá un carnicero, un almacenero no lo podía pagar. Bueno, todo ujú, ese tipo de cuestiones. Y por el lado de los vecinos, sí, es verdad. Al que no le toca, eh, no lo ve como suyo. ujú, Eh, Nosotros nos organizamos con otros vecinos de otros barrios, nos dieron apoyo, nos contactamos con vecinos de la Paternal que también están peleando por el tema de la isla, por el parque allí mm, atrás de lo que era el albergue Warner, mm, también con los vecinos y con quienes componen la asamblea de Villa Crespo, la radio de la asamblea también. Ahora, hay una realidad, frenar esa construcción era imposible, o sea, era imposible en tanto y en cuanto no éramos una gran masa de vecinas y vecinos oponiéndonos. Más allá que cada vez que había un recital nosotros programábamos un corte de calle, no corte mm, de calle, hacíamos semaforazos en Corrientes y Dorrego, en mm, Corrientes y Humboldt, nos juntábamos varios vecinos, venían a otras organizaciones a apoyarnos, tuvimos bastante
audiencia en cuanto a los medios de comunicación. Hubo algunos medios de comunicación que nos dieron bastante aire para poder denunciarlo, pero sabemos, como está pasando en la ciudad hace tantos años, y en estos últimos 2 o 3 peor, que al gobierno no le entran las balas, le da para adelante, y donde hay también otro sector importante de, de los medios de comunicación que están cooptados por el gobierno de la ciudad a través de la pauta publicitaria, entonces no sacan absolutamente nada. Nosotros tuvimos un gran apoyo que nos difundió mucho, por ejemplo, Víctor Hugo Morales, y a veces también sacaba él cuando salía en C5N, algunos diarios, pero muy pocos. Los que más difundimos fuimos los medios más, los medios alternativos. Y lo que también hicimos nosotros, que fue una movida bastante interesante, fue redactar un proyecto de ley que lo presentó una de las agrupaciones, una de las organizaciones de la ciudad, para que la legislatura votara un cambio de uso de ese estadio, para que se convirtiera en un polideportivo y que se prohibieran los eventos de recitales y demás. Además, teniendo en cuenta que hacía poco se habían prohibido en la cancha de River y en la cancha de Campo Argentino de Polo, entonces era un despropósito eso. Bueno, ahí fue cuando empezamos a tener contacto con varios legisladores, algunos que en ese momento no eran tan afines al oficialismo del PRO, o de Cambiemos en ese momento, hoy Junto para el Cambio, bueno. Sí, pero bueno, tenían distintos nombres en distintos momentos. Y muchos de ellos levantaron el proyecto nuestro y lo firmaron. Y tuvimos reuniones, me acuerdo en ese momento del Frente para la Victoria, estaba Tomada como jefe de bloque, Javier Andrade, por el FIL hablamos con Laura Marrone, también hablamos con gente del grupo del GEN, del partido del GEN, del grupo de Lustó, que hoy está de oficialismo total con él. Pero claro, ese proyecto nunca se llevó a la legislatura, nunca se aprobó para que fuera puesto a discutir en el recinto. Entonces cayó ese proyecto. Bien. Y cayó justo más o menos. El proyecto nunca llegó a ser discutido en la Cámara. No, nunca llegó a ser discutido en la Cámara porque nunca llegó a tratarse en las comisiones. Vos sabés que primero se tratan en las comisiones y se aprueba en la comisión. Bueno, en las comisiones, por cuestiones burocráticas, maniobras entre ellos, como vemos ahora las reuniones las que se hizo el otro día en la Comisión de Presupuesto y de Planeamiento para tratar el tema del Estadio de San Lorenzo, lo mismo. Dan vueltas y no lo tratan. Y como también, bueno, sucedió toda esta situación en marzo del 20 con el tema de la pandemia, bueno, se suspendió todo. Ahora estamos alertas porque ya hemos visto publicidad que para el mes de octubre empiezan los recitales otra vez en vivo. Creo que lo va a reinaugurar Abel Pinto, me parece. No sabemos con qué aforo lo abrirán, pero ya la reta hoy está autorizando el 50% en lugares para espectáculos, me imagino que no va a ser menos. Claro. Así que bueno, estamos a la espera de eso, tendremos que volvernos otra vez a poner en movimiento, en el interín, bueno, en distintas cuestiones estamos apoyando y ayudando, como el tema de San Lorenzo. Hubo una audiencia pública, me olvidaba, hubo una audiencia pública en el interín, donde se demostró absolutamente, todos los que participamos en esa audiencia, salvo los funcionarios que lo defendieron el proyecto, todos estuvimos en contra, pero además demostrando, por ejemplo, que el estudio de impacto ambiental que habían presentado era nada, estaba dibujado. Ustedes saben que el estudio de impacto ambiental lo manda a hacer la propia empresa que va a hacer el estadio, en este caso. Claro. Y contrata a una empresa que le dice, yo quiero que el resultado sea 4. Entonces vos ponés 1 más 1 más 1 más 1, o 2 más 2, o 3 más 1, pero siempre tiene que dar 4. Bueno,
y nosotros en la audiencia hubo una persona que habló también a favor y le refutó totalmente el estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, ellos en su gran campaña publicitaria que hacían antes de la inauguración hablaban de miles de plazas de estacionamiento y no hay ni una. Tuvieron que salir a alquilar cocheras y garajes en el barrio, donde eso significó que muchos vecinos que eran de años, tenían su cochera allí, las perdieron porque, claro, ellos querían asegurarse, los dueños de las cocheras tenían también un movimiento con los autos que iban a entrar allí, o sea, todo fue un caos. 10 cuadras a la redonda y a la 1 de la mañana el salir 16.000 personas por una puerta en la calle Humboldt, donde ahí estaba leyendo que se ve que alguien vive enfrente, en las torres que hay enfrente, no podían dormir, y los vecinos no pueden dormir porque salen gritando, cantando, según también quien da el recital. A ver, no es un problema de estigmatizar ni un problema de vamos a decir, de excluir a nadie, pero es el tipo de público que cada artista lleva, ¿no? Cuando fue, creo que cantó Calamaro, bueno, fue terrible, porque, bueno, los chicos actúan de una manera, yo no digo que esté bien o está mal, pero bueno, no es para que eso haga un barrio, lo tienen que hacer quizá en un lugar más abierto, que tengan más posibilidades después de desconcentrarse tranquilamente. El estadio tiene una iluminación que es impresionante, entonces los vecinos que viven en esa torre no pueden tener las ventanas abiertas, las persianas abiertas, porque le entra una luz, que es una luz muy fuerte, muy intensa, y también, si bien el estadio es cerrado, es cubierto, el tema acústico quizás no es el grave problema, pero sí el grave problema es que cuando han tocado algunas bandas que tienen su sonido de los bajos muy alto, bueno, en esos departamentos que están enfrente, les tiemblan las puertas, les tiemblan las arañas, si tienen una puerta de placar abierto o de la casa abierta de una de las habitaciones, le mueve. O sea, es todo esto de lo que nosotros ahora, y yo, bueno, además como periodista lo puedo decir y explicarlo, es lo que les va a pasar a quienes habitan en Boedo, si van a construir, imagínense que en Boedo van a construir un estadio que va a tener capacidad de hasta 60.000 personas, va a ser 4 veces más grande que el Movistar Arena. O sea, sí, evidentemente estos planes son incompatibles con la vida del barrio, con la vida a la que la gente del barrio está habituada y quiere conservar, porque realmente es como arrasar con la vida cotidiana de la gente. Tenés un lugar donde hacen 3, 4 recitales por semana y realmente la vida les cambia totalmente a la gente que vive ahí. No sé cómo puede no pensarse en esta consecuencia. No les importa. Y además ustedes, porque esto no solo pasa con el Movistar Arena, sino con otros emprendimientos en la ciudad, siempre hay grupos de vecinos, grupos de ciudadanos y ciudadanas que presentan proyectos alternativos que tienen que ver con esto que decimos, pensar la ciudad que queremos vivir. ¿En qué en qué tipo, en qué modelo de ciudad queremos vivir? Una ciudad que sea equitativa, saludable, donde los derechos ciudadanos se respeten, o una ciudad que cada vez esté expulsando a quienes vivimos acá. O sea, es como un fenómeno que no sé cómo no se termina de comprender y de aceptar por la mayor parte de la ciudadanía. Eso llama la atención. Hay algunos temas donde por ahí tenemos apoyo, pero vos pensá, por ejemplo, vos me decís que la votación del Movistar Arena fue muy, muy mayoritaria y es más, viste todos los bloques que apoyaron. Algo similar pasó con el megaestadio planeado en Boedo. Hubo todos votos a favor,
salvo, a favor del cambio de zonificación para permitir que se construya ese estadio, salvo una abstención de autodeterminación y libertad. Pero, Marta Martínez. Sí. sí, llama la atención pensar que los vecinos y vecinas no fueran escuchados. Eso realmente, bueno, llama la atención. Estamos muy acostumbrados a eso, pero, por ejemplo, la última reunión de comisión de planeamiento y de presupuesto en la cual se trató la nueva Dubái que se está proyectando para Costanera Sur, ¿no? Del proyecto de IRSA. Costa Urbana. No podíamos participar, costa urbana, nosotros queremos costa verde y pública. No podíamos participar por Zoom, entonces tuvimos que mandar un mail. 16 personas. Leyeron todos los 16 mails a una velocidad tan pasmosa que yo, por ejemplo, no pude entender ni mi propio texto, que lo había escrito yo, o sea que sabía qué palabras estaba diciendo quien lo leyó, que fue Paloma González, creo que se llama, pero a una velocidad pasmosa, nadie entendió nada, mientras los legisladores que estaban en la mesa charlaban y reían, o sea que tampoco se preocuparon por escuchar. Y digo, ¿qué clase de participación estamos teniendo? Y en la última, la que hubo el 26 creo que fue, ¿no? Sí, anteayer, que trataron el tema del mega estadio en Boedo, directamente no leyeron los mails, leyeron los nombres de las personas que habían enviado mails. Entonces, uno se siente totalmente con una falta de respeto y una falta además, en esa reunión plenaria que hicieron de planificación, de planeamiento y de presupuesto, eran dos expedientes distintos. La lógica es, tratás uno, terminás y empezás el otro. Ellos le hicieron intercalados los correos que le habían mandado los vecinos, tanto de Costa Urbana como de Boedo. Y de Boedo le hicieron 5 nada más. Y después no se trató. Se pasó, cuando abrieron formalmente para tratar ese expediente, el presidente dio la palabra, nadie habló. Que por supuesto, en la comisión, y quienes estaban tanto en forma presencial como estaban por Zoom, eran del oficialismo, del Juntos por el Cambio, y de, entre comillas, la oposición del Frente de Todos, que como apoyan, no dieron ninguna opinión para debatir el tema. O sea, pasó directamente, se aprobó y va a pasar al recinto para que se trate, pensamos nosotros, en próximas semanas, ¿no? Ahora, los vecinos y vecinas, el viernes próximo a las 18 hacen un semaforazo en Avenida San Juan y Boedo, los vecinos de Boedo, para visibilizarlo, pero también, por ejemplo, ahí pasó que la audiencia pública que se hizo fue una audiencia pública muy masiva, pero donde la gran mayoría habló a favor de construir el estadio, pero por una cuestión de sentimentalismo de los colores de San Lorenzo como club, sin importarle lo que decís vos, ellos mismos que hablan, lo que puede llegar a pasar con los vecinos cuando este estadio esté funcionando, cuando esté en una semana funcionando, donde muchos de ellos, el 90% además, que hablaron, no vivían en el barrio. Hubo gente de San Lorenzo que vivía en otro barrio que hablaban. Entonces, claro, si vos no estás en el barrio, ¿cómo vas a opinar? A mí me gusta San Lorenzo, aclaro que soy de San Lorenzo yo, pero nada que ver. Uso el razonamiento de decir, es un despropósito, la Ciudad de Buenos Aires no resiste un solo estadio más, tiene 20 estadios de fútbol. Sí, eso quería comentar porque, bueno, nos quedan 15 minutos y nosotros habíamos anunciado desde Tierras Ferroviarias Verdes que iba a haber alguien de Villa Crespo y alguien de Boedo. A nosotros la verdad que nos preocupó mucho porque la persona que iba a venir del barrio de Boedo dice que no quiere exponerse y que tiene miedo. Eso nos pareció realmente muy preocupante
creo, bueno, en eso coincidiremos, que cuando ya la cuestión se torna tan tremenda que una tiene miedo de hablar, estamos ante un caso realmente grave, ¿no? Lo que nos decía esta persona, bueno, hablando de lo que vos decís, que en esta ciudad hay más de 20 estadios, cosa que para una ciudad es muchísimo. Y lo que vos comentabas de las escuelas, que pasa algo similar. El Club Atlético San Lorenzo y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio urbanístico por el cual San Lorenzo compensará al gobierno de la ciudad con $3.500.000. Y supuestamente con ese dinero el gobierno de la ciudad construirá 2 escuelas, ninguna de ellas en el barrio de Boedo, o sea, similar a lo que vos contaste de Villa Crespo. Después hay otro tema que muchas personas nos dicen, bueno, pero esto es porque durante la dictadura fue expropiado al Club San Lorenzo, pero una cosa no se relaciona con la otra, porque en 2012 San Lorenzo recupera el predio mediante la ley de restitución histórica, así que eso ya lo tiene, el predio es de él, desde el Club San Lorenzo. El problema es que para construir ahí un mega estadio, que va a ser más del triple de lo que vos estás comentando de Villa Crespo, o sea que van a ser más del triple de problemas, más del triple de ruido, montones de gente en el barrio, problemas de tránsito, nadie puede estacionar. ¿Qué pasa con el valor de las propiedades de quienes viven ahí? Porque vivir frente a un estadio, como pasó en el campo argentino de polo, tampoco es muy fácil, no se puede vivir así. Y bueno, y entonces les decía que el tema es que lo que no quieren los vecinos es este mega estadio para recitales, para eventos deportivos, para todo lo que sea, que pueden llegar a ser hasta 3 y 4 veces por semana. Nos dicen también que bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Que en la reunión de comisión no fueron leídos más que 5 mails, y bueno, que el tratamiento parlamentario no los tiene en cuenta y no tienen en cuenta la participación ciudadana. Según nos decía esta vecina, el impacto ambiental será altísimo y gravísimo, no solo para los vecinos de Boedo, afectará a todos los barrios cercanos, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Valvanera y Pompeya, y San Lorenzo tendrá el récord de tener 2 estadios en un radio de 20 cuadras. En la cuestión de lo que estaba planeado ahí, también hay algo parecido a lo que pasó con el megaestadio, que ciertas cuestiones que habían sido programadas como bueno, las escuelas, les digo algo más, había otras cosas que estaban planeadas y que no... sí, que había comisaría, cuartel de bomberos, biblioteca. Eso mismo, no me acordaba de memoria. Sí, sí. Comisarías y bibliotecas, ¿y qué más comentaste? Cuartel de bomberos habían dicho también. De todo eso no vamos a tener nada, y la verdad que la gente la ciudadanía no fue escuchada, o sea, quienes viven ahí o cercanos, y quienes creemos, porque también nosotros hemos participado en audiencias que no son específicamente de nuestro barrio, por cuestiones que tienen que ver con la ciudad y que, insistimos, la vida en la ciudad tiene que ser equitativa y saludable para todos, y esta ciudad tiene que ser, de algún modo, una ciudad resiliente. Nuestro jefe de gobierno ha firmado un convenio para que en el 2050, o sea, dentro de 30 años, esta sea una ciudad resiliente, igualitaria y carbono neutral. O sea que no sé cómo se va a lograr ese compromiso cuando hacemos todo lo contrario. Sabemos que necesitamos espacios verdes de suelo absorbente, que necesitamos más naturaleza, más vegetación, que necesitamos una ciudad más
saludable y más resiliente frente a los efectos del cambio climático. Todo esto no importa. Cada vez se construye más cemento, y cada vez la vida de quienes habitamos en esta ciudad es cada vez menos saludable y menos agradable, por decirlo de algún modo, porque esta ciudad se está convirtiendo en un lugar muy hostil para vivir. Ahora, fijémonos que hay veces que pasan cosas como que la ciudadanía se engancha con la venta de Costa Salguero, pero ahora nosotros también pensamos que tendríamos que empezar a ver los problemas de la ciudad como problemas de todas las personas que habitamos esta ciudad. Y además, por ejemplo, el tema de los espacios verdes. Si nosotros queremos una costa verde y pública, tener un humedal en la costanera sur y un centro deportivo y cultural y educativo, tener por ejemplo, lugar para la agroecología, todo eso no solamente beneficiaría a la gente que vive cerca, sino también a la gente que vive en el AMBA, del otro lado de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen muchos problemas en cuanto a espacios verdes, porque a veces tienen 0 metros cuadrados de espacios verdes. Entonces a mí me parece que nos está faltando pensar en los derechos de la ciudadanía para una vida más digna y más saludable. Y eso realmente nos preocupa mucho. Sí, sí, en realidad yo creo que el problema más grave es qué pasa por la cabeza de los habitantes de esta ciudad. Yo creo que es producto del mirar para adentro, del mirarse para adentro, de ver cómo está encerrado en sus 4 paredes. ¿Será la vida en relación o no relación que tenemos últimamente, y para colmo este año y medio de pandemia más todavía, que hace que no miremos al otro, no miremos lo que le puede pasar al otro, o no escuchemos al otro cuando le está diciendo, che, mirá que vamos a tener tal problema? Como no es el problema de él, dice, pero a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar, ¿no? Y en el tema del estadio de San Lorenzo es muy grave, porque ahí también hay construidas 4 torres sobre la calle Inclán, que están construidas sobre un terreno que era de San Lorenzo de Almagro, y que San Lorenzo, cuando estaba en crisis económica en ese momento, vendió esos terrenos. San Lorenzo allí tenía la cancha de patín, de hockey sobre patines, tenía el gimnasio San Martín, tenía la pileta de natación. Yo tenía 6, 7 años, iba ahí todos los días en el verano, y en el invierno vivía en el club, porque yo vivía también en el barrio. Bueno, eso lo vendió San Lorenzo porque sus dirigentes fueron corruptos siempre, y en ese momento también. Y esas torres están construidas por una empresa constructora, Almagro Construcciones, que quizás quienes son de mi edad saben lo que es Almagro Construcciones y las edificaciones que han construido en la Ciudad de Buenos Aires, que son horribles, de una calidad no mala, malísima, con unos materiales de malísima calidad, donde tienen graves problemas edilicios, y construirlo a 50 metros, un estadio como el que quieren construir, ya están alertando los vecinos lo que les va a pasar a quienes viven en esas torres. Bueno, nadie mira qué le va a pasar, no importa. Prima más, como decía antes, y para terminar, si querés, el tema de esta cosa del sentimentalismo futbolero, que eso sí recorre horizontalmente todas las capas sociales, lamentablemente. Entonces, desde el más humilde vecino de Buenos Aires, que es hincha de San Lorenzo, hasta el más encumbrado, dice, quiero la cancha porque la teníamos ahí y tiene que estar de nuevo ahí porque queremos volver. Pero después de 40 años, el barrio no es el mismo, la ciudad no es la misma, entonces hay que pensar racionalmente qué queremos, porque también tenemos que pensar que cuando hablamos de 20 estadios en Ciudad de Buenos Aires, el 99% de esos estadios fueron construidos previo a la urbanización de los barrios. Los barrios son posteriores
Los estadios son preexistentes. El propio Monumental de River, el barrio River, se hizo mucho después. Cuando se construyó ese estadio en Núñez, era todo un bañado en esa zona. ¿Se entiende? Entonces, hoy, si queremos construir un estadio como el de River en Núñez, pero los vecinos van a decir, están todos locos. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Lo que yo hablaba, los poderosos, con intereses económicos y políticos, hinchas de San Lorenzo, le hacen el verso a los demás hinchas, estos lo compran por el sentimentalismo, pero los que van a hacer su negocio son los Tinelli y compañía, y Lame y compañía, con todos los que están ahí alrededor de ese negociado, con el gobierno y demás. ¿Se entiende? Entonces, ese es el grave problema, que es muy difícil romper con eso. Sí, lo que llama la atención es eso, que haya mucha gente que le esté facilitando los negocios a otras personas que no van a influir en su vida. Eso es muy notable. Y otra cosa que es notable es lo que vos decís. Una cosa es que el estadio esté construido en las afueras y otra cosa es que de pronto lo enchufemos así en el medio de la ciudad. Esto es muy diferente. Y también es muy diferente un lugar para deporte, un polideportivo, una cancha de fútbol comparado con un estadio donde se hacen 3 o 4 recitales por semana. Así que pongamos las cosas en contexto, en el contexto histórico. Planeado los 7 días de la semana, Miriam. ¿Qué? Marian, los 7 días. Claro. Hace unos meses, en el diario deportivo le hicieron una entrevista a los 2 arquitectos que hicieron el proyecto, que es de la empresa Irón, me parece que se llama, que es una empresa española. Y ellos dijeron tranquilamente, muy sueltos de cuerpo, no lo digo yo, lo pueden buscar en el artículo del diario. Es un proyecto muy rentable porque está para funcionar los 7 días de la semana, para todo tipo de eventos. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. Sí, es muy rentable, exactamente. Bueno, ya nos quedan pocos minutos. Quiero agradecer a Luis Angio de Villa Crespo, vecinos autoconvocados contra el Estadio Movistar Arena, y agradecer a quienes nos pasaron toda la información también del proyecto del Mega Estadio de San Lorenzo, y no dejar de manifestar nuestra preocupación porque las personas que iban a participar, además de Luis, quienes iban a participar por el barrio de Boedo, tuvieron miedo de exponerse. Y entonces eso realmente nos parece muy preocupante, y por eso agradezco a Luis que me haya ayudado también con el tema de Boedo. Te agradezco muchísimo por todo lo que haces, a vos y a todos los vecinos que siguen luchando, pese a que somos una especie de David contra Goliat, pero sin la onda, pero seguimos trabajando todos los días por una ciudad en la que podamos vivir mejor. Bueno, yo me despido. Gracias, Marian, por la convocatoria, por haberme invitado. Espero haber ayudado a que se pueda entender un poco más qué es lo que está pasando, y como vos decís, hay que seguir la pelea, aunque seamos minoría, pero no hay que callarse aunque seamos minoría. Hay que seguir diciendo lo que pasa. Y yo, como periodista en mi medio, voy a seguir difundiendo lo que considere que es correcto para nosotros mismos, ¿no? Siempre es mejor la acción que quedarse mirando, y siempre es mejor hablar que callar. Algún cambio se produce. Así que bueno, te agradecemos mucho, Luis, y estrenás nuestro ciclo de charlas, así que más adelante nos veremos con otras situaciones muy graves de la ciudad que queremos que sean conocidas. Muchas gracias a todos que estuvieron acá. Cuando guste, y ustedes saben que lo que necesiten difundir, cualquiera que nos esté escuchando del barrio, que tenga algún problema de cualquier barrio de la ciudad, los micrófonos de nuestros programas están abiertos. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Chao.